Dios les bendiga, sean nuevamente bienvenidos a esta escuela dominical del Templo El Calvario de las Asambleas de Dios. Como les mencioné el domingo pasado, hoy estaremos comenzando con una nueva unidad de nuestra guía de estudio y vamos a estar estudiando Cristo en el Apocalipsis. O sea que durante todo este final de mes y el otro mes vamos a estar viendo el libro de Apocalipsis, pero lo vamos a estar viendo de una forma completamente diferente, no de una forma de asustar a nadie, ni mucho menos, sino que vamos a ver cómo Cristo, nuestro Salvador, se revela a nosotros, o se reveló a Juan para que nos lo diera a nosotros en el libro de Apocalipsis. Antes de comenzar la clase, vamos a pedir la dirección divina de nuestro Salvador. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, aquí estamos delante de tu presencia, adorando tu nombre, glorificándote y honrándote. En este día te damos gracias porque una vez más nos permite estudiar tu palabra, porque es tu palabra que nos da, Señor, vida, y es tu palabra quien nos instruye, y a través de ella podemos conocerte a ti, Señor. Gracias, te pedimos que tu Espíritu Santo dirija la lección de hoy y que sea de gran edificación para nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Pues como les digo, vamos a estar estudiando Cristo en el Apocalipsis y el tema de hoy es el Cristo glorificado. Jesucristo glorificado, como vamos a ver a través de todo el estudio, tiene toda la autoridad sobre el cielo, sobre la tierra y debajo de la tierra. Él es nuestro Salvador, quien venció la muerte, quien venció el pecado en su sacrificio en la cruz y su resurrección. Vamos a leer el versículo clave del día de hoy, que está en Apocalipsis 1:18 y dice: yo soy, o sea, refiriéndose a Jesús, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. O sea que está revelándose Cristo como el que vive, pero estuvo muerto. Y vive por los siglos de los siglos. Ese es nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Entonces vamos a tener unos objetivos en clase. Y hablaremos en esta clase de hoy sobre la visión de Juan y el significado de la gloriosa apariencia de Jesús en el libro de Apocalipsis. También hablaremos o vamos a comprender el significado de la gloriosa apariencia de Jesús, cómo esta nos debe ayudar a meditar más en la gloria de Jesús y acercarnos a Él con reverencia y con adoración. Y al finalizar este estudio debe llevarnos a adorar a Jesús con la confianza que Él está con nosotros en todas las situaciones. Él está vivo y está con nosotros. Tendremos un bosquejo y vamos a ver en el punto número 1 la visión de Juan. Allí vamos a ver el mensajero y el mensaje. Estaremos leyendo Apocalipsis 1 al 11. En el punto 2 vamos a ver la gloria de Jesucristo y leeremos Apocalipsis 1 del 12 al 16. Y en el punto número 3, la autoridad del Cristo resucitado, veremos que Cristo dice que tiene las llaves y que Él está con su pueblo. Y leeremos en Apocalipsis 1 del 17 al 20. Entonces, hermanos, no es un secreto que cada vez que nosotros iniciamos una lectura o un estudio del libro de Apocalipsis, este libro nos llena de mucho temor, porque es un libro que nos habla sobre los tiempos finales. Es un libro lleno de simbolismos, de imágenes, de visiones, para revelar un mensaje divino. Un mensaje que Cristo quiso que su iglesia tuviera.
El término apocalíptico viene del griego y significa revelación, de manera que otro nombre con el que algunos llaman al libro de Apocalipsis es el libro de revelaciones. Este libro fue escrito por el apóstol Juan, que fue uno de los 12 discípulos, y que también se le llamó el apóstol amado. Se cree que fue el último libro que se escribió del Nuevo Testamento y fue escrito aproximadamente en el año 90 después de Cristo. Juan también fue quien escribió el Evangelio de Juan y también las epístolas de Juan, que lo conocemos como primera, segunda y tercera epístola de Juan. Cuando nosotros mencionamos Apocalipsis, puede ser que algunas personas se inquieten con las escenas que leemos en este libro o queden con un temor persistente de que pudieran quedarse en el arrebatamiento de la iglesia. Hay personas que no tienen seguridad de su salvación y tienen este temor. Y también tienen miedo por las terribles consecuencias que este libro presenta, y algunos de los que tienen el temor de quedarse creen que van a sufrir estas consecuencias. Pero el día de hoy no vamos a hablar de las consecuencias terribles del libro de Apocalipsis, sino que nos enfocaremos en la visión que tuvo Juan de su amigo y Salvador y Maestro Jesucristo. Recuerden que Juan, la última vez que vio a Cristo, lo vio por supuesto en la última cena y lo vio ascender al cielo, cuando se aparecieron ángeles diciendo que de la misma manera que Jesús se iba, él volvía. Pero lo vio como un hombre, lo vio sin gloria ninguna. Sin embargo, aquí Cristo resucitado se presenta a Juan diferente, se presenta lleno de gloria. Juan dice la palabra que estaba en la isla de Patmos cuando recibió esta visión. Y resaltaremos el significado de la apariencia de Jesús, su relación con las 7 iglesias de Asia y cómo esta visión va a preparar un escenario para el resto del libro de Apocalipsis. De manera que en esta lección veremos cómo Jesús está glorificado, cómo Jesús está cercano a su pueblo, que somos nosotros, y cómo tiene autoridad sobre todas las circunstancias de nuestra vida. Vamos a tener la lectura bíblica en clase en Apocalipsis 1, del 8 al 20. Y leemos la palabra en el nombre de Jesús. Dice así: Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía: Yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, y sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: No temas,
Yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Hasta aquí es la lectura bíblica del día de hoy, y vamos a entrar en el primer tema del día de hoy, que se titula La visión de Juan. Y vamos a ver el primer punto, que es el mensajero. Leamos qué dice Apocalipsis 1, del 1 al 3, y luego los versículos 9 y 10 de este capítulo 1. Dice así: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y las declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Entonces vemos aquí el mensajero. Juan, en esta porción de la palabra, se proclama como el siervo de Jesucristo, mientras describe la revelación central. Dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para que se la mostrara a su iglesia. Dice que Juan estaba en el día del Señor en la isla que se llama Patmos. Esta isla de Patmos es una isla que se encuentra en el mar Egeo, entre Grecia y Turquía. Hoy día está habitada por aproximadamente unas 3.000 personas, pero en aquel momento era una isla escarpada, una isla volcánica, sin habitantes. Y allí estaba Juan. Dice que por su fidelidad para declarar la palabra de Dios y el señorío de Jesucristo. De manera que nosotros no sabemos, algunos especulan que él estaba preso en la isla de Patmos. Sin embargo, a pesar de que en el Imperio Romano las islas se usaban como prisiones, en la isla de Patmos no hay vestigios arqueológicos que sugieran que fue una prisión. Tampoco sabemos si Juan estaba desterrado allí en la isla de Patmos o si simplemente estaba huyendo de la persecución que estaba teniendo lugar en la iglesia en ese momento. Pero lo que sí sabemos es que él estaba, y se identifica como que él estaba allí en esa isla de Patmos. Hoy esa isla está habitada, y en el lugar donde se supone que Juan escribió el Apocalipsis hay una cueva donde construyeron una iglesia preciosa encima, y es custodiada por la iglesia católica griega. Juan dice que estaba allí por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Y no estaba allí solo en el sufrimiento. O sea, aunque él estaba en la isla de Patmos, no sabemos si solo o si había alguien más. Sí sabemos que el sufrimiento por el que atravesaba la iglesia en este momento era por causa del evangelio. Eran pocos los hermanos que estaban en ese momento, que eran cristianos, pero eran perseguidos por el Imperio Romano. Por eso Juan dice que él es copartícipe de sus hermanos en su sufrimiento,
y en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. En ese primer siglo, cuando Juan escribe Apocalipsis, el pueblo de Dios, la iglesia de Cristo, era pequeña, pero era un blanco de odio por parte de los grandes poderes de la tierra, específicamente por el Imperio Romano. Y Juan explica que él estaba en el Espíritu en el día del Señor. Esa es otra cosa. Creemos que el día del Señor era el domingo. Por otras versiones, por ejemplo en Corintios, donde dicen que el primer día de la semana se reunían para repartir el pan. Entonces, se cree que el día del Señor fue el día que también los discípulos celebraban la resurrección de su Señor, y por eso se declaraba el domingo. En otras versiones dice el primer día de la semana, se consideraba el día del Señor. Él estaba allí en la isla de Patmos y estaba en el Espíritu. Eso es importante. Él estaba en el Espíritu, orando, cantando, no sabemos qué hacía, pero dice que estaba en el Espíritu, y en ese momento una visión viene sobre él. Una visión que estaba ansioso por compartir con las iglesias a la cual el Señor les mandaba el mensaje, sabiendo que los que comprendieran la visión serían bendecidos por lo que aprenderían de ella, como lo vemos aquí en el versículo 10, que dice que es bienaventurado, en el versículo 9, que es bienaventurado el que escucha y cree esta palabra de esta visión. En el punto número 2 vamos a ver el mensaje. Ya sabemos quién era Juan, el mensajero, bajo qué circunstancias estaba Juan, y ahora vamos a ver cuál fue el mensaje de esa visión que tuvo Juan. Leamos en Apocalipsis 1 del 4 al 8 y el versículo 11. Dice: Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es y el que era y el que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante del trono, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, y que era, y que ha de venir, el Todopoderoso. El 11 dice: y decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Vemos aquí ahora el mensaje. Un mensaje que el Señor quiere que Juan le dé a esas 7 iglesias. Juan recibió la comisión divina de compartir este mensaje con esas iglesias. Se cree que Juan había sido el pastor y fundador de esas iglesias y estaba en íntimo contacto con ellas. Y por eso el Señor lo usa para enviarle a través de Juan un mensaje. Algunos, en cuanto a estas 7 iglesias, han especulado que representan 7 tipos de iglesias en diferentes épocas de la historia de la iglesia. O sea, desde el año 100 que se escribe hasta la época de ahora, o quizás la iglesia antes de la gran tribulación. Pero este dato, y esto es simplemente especulativo, es incierto. No sabemos si cada una de esas iglesias representaba realmente a las iglesias a través de la historia. Lo que sí es real es que eran 7 iglesias reales de 7 ciudades del Asia Menor,
que Juan conocía muy bien, porque como mencionamos, aparentemente estaban bajo su cuidado. Juan saludó a estas iglesias como si estuviera enviando un mensaje directamente desde el trono de Dios. Y vemos aquí que Juan dirigió su adoración al Padre, extendiendo la gracia y la paz de Jesús y del Espíritu. O sea, vemos aquí la Trinidad perfecta de Dios en acción. Juan dice, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Pero también dice la gracia y la paz del Señor Jesucristo y del Espíritu. O sea, que está mencionando la Trinidad perfecta de Dios y le da la adoración a quien se la merece, a nuestro Dios Trino. En el enfoque del mensaje es claramente Jesús, y los títulos que Juan usó para describir a Jesús se refieren a su autoridad y poder redentores de nuestro Señor Jesucristo. Lo leemos, dice, yo soy el alfa y la omega, yo soy el primero y el último, de manera que le dice, yo escribe a la iglesia y vemos que se está refiriendo a la majestad de nuestro Señor Jesucristo. No es el mismo Cristo que Juan vio cuando estuvo aquí en la tierra. No es un hombre humilde, con una ropa humilde, con carnes humanas. Vamos a ver que el Cristo que Juan está viendo es un Cristo completamente glorificado. Y esto lo vamos a ver en esta parte de la gloria de Jesucristo, que es el punto número 2. Leamos qué dice Apocalipsis 1 del 12 al 16. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, y sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejante al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Y tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Qué gloriosa la apariencia de nuestro Señor Jesús en esta visión de Juan. Como les dije antes, no era un hombre común y corriente como el Jesús que anduvo con Juan en las tierras de Galilea. No, este Jesús era diferente y vemos aquí la gloria de ese Señor Jesús. La gloria de Jesús en esta parte del libro de Juan, de Apocalipsis, perdón, es diferente al Jesús que Juan había conocido. Y Juan lo describe como uno que estaba en medio de los 7 candeleros de oro. Esos 7 candeleros evocaban al santuario del templo de Israel. Ese santuario donde estaban los candeleros siempre con fuego encendido significaban la presencia de Dios en medio de su pueblo. Y aquí vemos a Jesús en medio de los 7 candeleros, significando también a Jesús como la presencia de Dios en medio de su pueblo. Lo que ubica a Juan en un lugar completamente sagrado, como el santuario del templo. Ahora ve Juan a este nuevo santuario donde Jesús está en el centro. Entre los candeleros aparece Jesús y Juan lo ve como el Hijo del Hombre, ahí en el versículo 13, y dice que estaba vestido con una túnica larga, una túnica que llegaba hasta sus pies y un cinto de oro en su pecho. Esto es significado de lo que es el sacerdocio. Jesucristo es nuestro gran sumo sacerdote y como tal lo vio Juan aquí en el libro de Apocalipsis. Sigue describiéndolos, describe su cabello blanco. Y ese cabello blanco recuerda al anciano de días que hemos estudiado en el libro de Daniel, en el capítulo 7, versículo
9, donde Daniel ve un anciano de días que dice que su cabello era blanco como la blanca lana. Sus ojos, en esta parte, en Apocalipsis, eran como llama de fuego. ¿Qué significa? Eran ojos penetrantes, ojos que podían ver, que nada se le escapaba de la vista. O sea que él estaba pendiente de cada detalle del mundo y de todo lo que lo rodea. Y los pies dice que eran como el bronce bruñido. En este caso nos habla de la perfección de Jesús. Si nosotros vemos en otras partes donde se hace referencia a los pies, quizás en el mismo libro de Daniel, describe la estatua, una estatua que el Señor le mostró a Nabucodonosor. La estatua era imperfecta porque tenía los pies de bronce y de barro, y una piedra no cortada con mano le toca en la parte de barro y la estatua se viene abajo con todo. Pero en el caso de Jesús, habla de sus pies como el bronce bruñido, nítido, completamente, ahí no había barro ni nada que lo pudiera destruir. Sigue describiendo la gloria de Jesús con su voz. Dice, la voz era como el estruendo de muchas aguas. Significa que solo la palabra de Dios prevalece y que cuando el Señor habla, absolutamente nada más se puede escuchar. Jesús tenía en esta visión de Juan 7 estrellas en su mano derecha y tenía la espada que sale de su boca, que representa la palabra decisiva de Dios, la palabra que es más cortante que toda espada de dos filos, que menciona Efesios 6:17. Y también cuando Él habla, juzga a todos con justicia, como en Isaías dice, Él juzgará al mundo con justicia. Y el Señor con su palabra, aquí en el libro de Juan, dice que juzga con justicia. Entonces, en esta gloria del Señor Jesucristo, contemplamos la gloria de nuestro Dios. Juan cayó, cuando él vio a Jesús en esta gloria, dice que cayó como muerto a sus pies. Lo que significa, hermanos, la respuesta apropiada de los seres humanos ante la presencia de Dios. Todas las veces que un ser humano está en la presencia de Dios, no puede resistir su gloria y cae. Y la apariencia de Jesús aquí en el libro de Apocalipsis muestra que Jesús gobierna sobre todos los poderes. Cristo es el glorioso, como se presenta en todo el resto del libro de Apocalipsis, que lo estaremos estudiando. Tiene una gloria completamente diferente. Amén. Y vamos a seguir viendo cuál es esa gloria del Señor y cómo Él muestra la autoridad de ese Cristo glorificado. Seguimos leyendo el libro de Apocalipsis y leemos ahora en el 1, 17 y 18, dice: cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Esto es Juan describiendo. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Porque aquí vemos la autoridad de ese Cristo glorificado. Dice Juan que cuando lo vio cayó como muerto, pero el Señor puso sobre él su mano derecha, lo que significa, cuando se ponía la mano derecha era cuando se iba a ungir a alguien, cuando el sacerdote señalaba o iba a ungir a alguien, lo hacía con la mano derecha, y el Señor aquí levanta a Juan con su mano derecha, lo que significa fuerza y autoridad. Con la palabra y el aliento de su mano derecha, Jesús le da ánimo a Juan y le dice: no temas, le quita el miedo. El Señor Jesús le da ánimo, ¿para qué? Probablemente para que Juan pudiera resistir lo terrible de las visiones que él le iba a seguir mostrando sobre el final de los tiempos, o probablemente simplemente le estaba dando fuerzas
para que él pudiera enfrentar las circunstancias que estaba pasando en ese momento. Una circunstancia donde la iglesia estaba siendo perseguida y donde Juan probablemente estaba desterrado en esta isla de Patmos. Entonces dice, yo tengo las llaves. Este aliento que el Señor le da a Juan, está cimentado en esta declaración: yo tengo las llaves de la muerte y del Hades. Hasta ese momento, hermanos, las personas no conocían a Cristo como su Salvador. La religión de los romanos había sido adquirida de los griegos, que tenían un Dios para cada cosa, y Hades, el Dios de la muerte, era invencible. Nadie que iba al Hades, o sea, al Seol, al sepulcro, o Seol, como le dicen los hebreos, regresaba de allí. Sin embargo, nuestro Señor Jesucristo dice: yo tengo las llaves de la muerte y tengo las llaves del Hades. O sea, conmigo Hades no va a poder. Yo soy el que venció la muerte. Jesús hizo énfasis aquí en su poder y en su dominio. La muerte no debe ser temida por ninguno de nosotros, porque Cristo, nuestro Salvador, triunfó sobre la muerte y nos da a nosotros la esperanza de vida eterna. Él también, Él es el primogénito de todos los muertos, el primero que resucitó, pero nosotros también vamos a resucitar y esa es nuestra esperanza. En el punto B de este 3 dice: la autoridad del Cristo glorificado, Él está con su pueblo. El Cristo glorificado que Juan vio, que tiene la llave de la muerte y del Hades, que es completamente diferente al Cristo que Juan anduvo en Galilea, está con su pueblo. Y leemos lo que dice Apocalipsis 1 del 19 y 20. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. El Señor quiso explicarle a Juan la visión y dice: yo te voy a explicar el misterio de lo que significan estas estrellas. Al finalizar este capítulo, en el versículo 20, Jesús explica el misterio de los candeleros, de los 7 candeleros de oro y de las 7 estrellas. Los candeleros son, dice, las 7 iglesias de Asia, y las llama por su nombre a cada una, que están sufriendo persecución en ese momento y que debían tomar la decisión de si permanecían fieles al Señor Jesucristo o si iban a confesar o a negar a Cristo para confesarle una lealtad al emperador romano de la época. Las 7 estrellas en la mano derecha han sido un tema de mucho debate. Algunos dicen que en la antigüedad esas 7 estrellas eran errantes y que contaban la historia de la humanidad a través de los siglos. Otros dicen que las 7 estrellas son mensajeros o ángeles del evangelio que están allí en las 7 iglesias. Esto puede ser interpretado como un recordatorio a las iglesias de que Cristo es el que mueve el curso de la historia, si lo vemos como esas 7 estrellas errantes en las que creían los antiguos, o puede Juan presentarnos a Cristo obrando. Nos muestra que somos parte de un plan gobernado por nuestro Señor Jesucristo, que no estamos aquí al azar, que el Señor ha tenido un plan desde el principio de los siglos y que podemos enfrentar pruebas, pero que cuando podemos cobrar fuerza, porque el Señor, nuestro Salvador Jesucristo, es victorioso, está con nosotros y tiene la intención de usar esas pruebas para cumplir su propósito. Él fortaleció a Juan, dice que puso su diestra derecha, o sea, su derecha sobre Juan, dándole aliento, y para que le transmitiera el mensaje a la iglesia o a las iglesias, y ese mensaje Juan lo está transmitiendo, pero le dijo: escribe en el libro para que tú veas las cosas que son,
las que van a suceder también. De manera, hermanos, que aquí en esta primera lección del libro de Apocalipsis vemos a un Cristo completamente glorificado, un Cristo completamente diferente al que Juan conocía, un Cristo glorioso, un Cristo vencedor, un Cristo que viene por su pueblo y que viene pronto. De manera que en el discipulado en acción vamos a resumir lo siguiente. Estas iglesias a las que el Señor les escribe estaban experimentando pruebas externas o viviendo un estado de decadencia espiritual, como lo veremos en algunas de ellas, porque nuestras pruebas no son solamente del mundo, nuestras pruebas pueden venir desde nuestro interior y podemos decaer espiritualmente. Pero a pesar de esto, el Señor Jesús estaba cerca de su pueblo. El Señor Jesús está cerca de nosotros y quiere que nos reconciliemos con Él si nosotros en este momento necesitamos hacerlo. La mayoría de los cristianos pasamos por temporada en las que nos sentimos que el Señor está lejos de nosotros. Sí, hermanos, y sobre todo en estas circunstancias que estamos viviendo, de tribulación, de angustia, de enfermedades, de tristeza. Pero esta visión de Juan debe fortalecernos, debe recordarnos que el Señor no está lejos. Le servimos a un Cristo que no está derrotado, le servimos a un Cristo glorioso y que nos fortalece a pesar de nuestros sentimientos o a pesar de nuestras experiencias. Si usted está atravesando un periodo de tribulación, anímese. El Señor Jesucristo ha triunfado sobre las cosas, ha triunfado sobre la muerte y el Hades, tiene las llaves de la muerte y del Hades, y Él también lo va a fortalecer a usted. Y el Señor nos asegura que participaremos de su gloria venidera. Hermanos, el Señor está cerca. Su vista, la vista de nuestro Dios es penetrante, nada se va de sus ojos. Él lo ve todo y su palabra todavía sigue traspasando los corazones. La palabra de Dios es más cortante que toda espada de dos filos y la palabra de Dios fortalece nuestras vidas. Entonces, el día de hoy quiero dejarles este mensaje de aliento. Cíñanse del Señor, que Él es un Dios de victoria y nosotros somos victoriosos en Él. Que el Señor les bendiga y vamos a orar para dar gracias. Padre, gracias. Gracias por este mensaje glorioso. Gracias porque tu Hijo Jesús está sentado a tu diestra. Porque tu Hijo Jesús hoy es un Dios glorioso que intercede por nosotros como nuestro sumo sacerdote. Nuestro Dios que nos resucitará si morimos. Nuestro Dios que nos llena de aliento y que viene pronto por su iglesia. Gracias por tu palabra. Gracias por tu palabra que nos dice que tú estás cerca de nosotros y que tú, Señor, nos alientas y nos levantas. Gracias, Padre. Gracias por todo lo que tú has hecho. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos, y recuerde que estamos comenzando Cristo en el Apocalipsis. Seguiremos estudiando el libro de Apocalipsis, pero desde una perspectiva diferente de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. No se pierda la clase del próximo domingo y aquí los esperamos. Que el Señor les bendiga.